Bienvenidos a la revisión de la Agenda Económica PM de este viernes acá en CNN Chile. Tal como se los prometí durante la semana, analizaremos el mensaje de Jackson Hole. Para quienes no entienden de lo que hablo, es la reunión anual de los banqueros centrales del mundo que se realiza en la sede de Jackson Hole en Virginia, Estados Unidos, donde la Reserva Federal de Estados Unidos hace de dueño de casa y que participan distintos entes emisores, el Banco Central Europeo y, por ejemplo, la presidenta del Banco Central, Rosana Costa. El mercado anticipaba que el presidente de la Fed de Estados Unidos iba a anunciar que las alzas de las tasas de interés no iban a ser tan fuertes como se había anticipado antes. Sin embargo, no fue así. El presidente del Banco Central de Estados Unidos fue bastante duro y señaló que las tasas seguirán altas por un tiempo bastante prolongado. Orlando Silva tiene el resumen de ese mensaje. Today, my remarks will be shorter, my focus narrower, and my message more direct. Con estas palabras, el presidente de la Reserva Federal estadounidense derribaba rápidamente las expectativas del mercado, que esperaba un discurso que tranquilizara las agitadas aguas de la economía. Un mensaje conciso y directo en el que era sin duda el acontecimiento más esperado de la semana en el mundo económico, el discurso de Jerome Powell en el simposio Jackson Hole, evento que reúne anualmente a los líderes de los bancos centrales de todo el mundo. Reducing inflation is likely to require a sustained period of below-trend growth. Moreover, there will very likely be some softening of labor market conditions. While higher interest rates, slower growth, and softer labor market conditions will bring down inflation, they will also bring some pain to households and businesses. These are the unfortunate costs of reducing inflation. El discurso de Powell llega en un momento en el que parece haber indicios de que la inflación estaría cerca de tocar techo. Por eso el mundo de la economía esperaba una señal que indicara una relajación de la restrictiva política monetaria de la Fed, que la ha llevado a concretar alzas de los tipos de referencia en 75 puntos básicos en 2 reuniones consecutivas. Finalmente, el mensaje fue en la dirección contraria. Restoring price stability will likely require maintaining a restrictive policy stance for some time. The historical record cautions strongly against prematurely loosening policy. While the lower inflation readings for July are certainly welcome, a single month's improvement falls far short of what the committee will need to see before we are confident that inflation is moving down. Estimates of longer-run neutral are not a place to pause or stop. July's increase in the target range was the second 75 basis point increase in as many meetings, and I said then that another unusually large increase could be appropriate at our next meeting. We are now about halfway through the intermeeting period. Our decision at the September meeting will depend on the totality of the incoming data and the evolving outlook. Luego de estas palabras, la probabilidad de una nueva alza de 75 puntos base por parte de la Reserva Federal en la reunión de septiembre aumentó por sobre un 50%, influyendo en la cotización del dólar a nivel mundial y arrastrando el rendimiento de las acciones norteamericanas, que cerraron este viernes con duras caídas ante las proyecciones negativas para la economía de la potencia mundial. Seguimos analizando el mensaje de la Reserva Federal de Estados Unidos en la conversación con el economista jefe del BCI, Sergio Lehmann, a quien vemos en pantalla. Sergio, gracias por estar en Agenda Económica. Hola, Nicolás. Encantado por mi parte. Muchas gracias. ¿Cómo analizas las palabras de Jerome Powell en que de un modo bastante duro da a entender que las tasas de interés seguirán altas y posiblemente subiendo bastante en el corto y mediano plazo? A ver, yo creo que primero es importante hacer ver que el mercado estaba muy atento durante toda la semana a las palabras que iba a entregar Powell precisamente, digamos, en Jackson Hole, una instancia muy importante donde se reúnen los principales bancos centrales del mundo. Efectivamente, el mensaje finalmente de Powell fue, más allá, ¿no es cierto?, el nivel al cual va a llegar la tasa, es que plantea con mucha fuerza que se va a mantener en niveles contractivos durante algún tiempo. Eso hace prever que va a seguir subiendo, por cierto, digamos, la tasa en las próximas reuniones, de acuerdo, ¿no es cierto?, a lo que señaló, dependiendo de la data que se vaya recogiendo, hasta qué nivel va a llegar, pero luego lo va a mantener, digamos, como bien decía, en niveles contractivos. El mercado está esperando que muy temprano en 2023 la tasa comenzara a bajar, digamos, entendiendo que la economía americana iba a mostrar una desaceleración abrupta. Pero todo indica, de acuerdo a lo que señaló Powell, es que en realidad se iba a mantener o se va a mantener en estos niveles contractivos probablemente durante más tiempo del que se anticipaba. Y por cierto, entonces, la reacción de los mercados ha sido negativa, con caídas en bolsa y, por cierto, con cierta volatilidad también, ¿no es cierto?, durante todo este día. Claro, el último dato de inflación en Estados Unidos fue 0%, cayó la inflación anual,
hubo unos últimos datos de vivienda también, que por ejemplo hicieron caer el precio del dólar en todo el mundo, también cayó el precio del dólar este viernes. ¿Por qué crees que se dio nuevamente esa, no digo una señal muy distinta a la que esperaba el mercado, pero claramente fue más duro, con un mensaje mucho más fuerte de lo que se había anticipado? Es cierto, el mercado está esperando, sobre la base de los datos que habíamos conocido muy recientemente, que iba a mostrar bastante más cautela. Hoy día, de hecho, temprano en la mañana conocimos datos de indicadores de inflación que fueron por debajo de lo esperado. También vimos gasto de las personas, que está siendo también algo menos dinámico de lo previsto. Pero lo que plantea Powell, digamos, en su presentación es que si bien la economía americana está mostrando una desaceleración, si bien la inflación efectivamente da señales de comenzar a ceder, pone mucho énfasis en que el mercado laboral continúa muy dinámico, digamos, y plantea particularmente que la demanda por puestos de trabajo está sobrepasando con creces la oferta, digamos, y por lo tanto podrían venir presiones por ese lado que hacen o que obligan a, ¿no es cierto?, ser más cuidadoso, ser más contractivo durante más tiempo, y eso es, en definitiva, digamos, lo que recoge el mercado tras, ¿no es cierto?, estas palabras. Y también advierte que para los hogares, para las empresas, viene un periodo bastante doloroso, porque van a seguir las tasas altas. Efectivamente, dice, ¿no es cierto?, que para lograr reestabilizar los precios hay que pagar costos. Va a ser duro, digamos, pero es parte, ¿no es cierto?, del ajuste que es necesario hacer para efectos de lograr llevar los precios hacia niveles de inflación más coherentes con el largo plazo y más coherentes con la meta que precisamente, digamos, el Banco Central de Estados Unidos, la Fed, ha planteado para su economía, digamos, que es 2%. Hoy día está muy por sobre ese 2% y precisamente señala que los riesgos frente a este escenario es empezar a relajar la política monetaria de manera anticipada. ¿Crees que esta pauta que marcó la Fed pueden seguirla otros bancos centrales en el mundo? Ya vamos a llegar al de Chile, pero en general, la política monetaria mundial. A ver, el Banco Central Europeo en la misma reunión, ¿no es cierto?, planteó de que para la próxima reunión se esperan movimientos también algo importantes, digamos, a 75 puntos base, lo que espera en general el mercado para el próximo movimiento del ECB, digamos, del Banco Central Europeo. Por lo tanto, en esa línea también se muestra algo más duro. Plantea, ¿no es cierto?, que es necesario seguir, ¿no es cierto?, lidiando con esta alta inflación, que en el caso de Europa también está siendo especialmente importante. Por lo tanto, este tono, ser más cuidadoso, esta mirada, ¿no es cierto?, de ser algo más duros, digamos, para efectos de combatir la inflación, pareciera ser que es algo que se está extendiendo en otros bancos centrales. En cierta medida, digamos, y también, ¿no es cierto?, algunos analistas planteaban en esa línea una suerte, digamos, de mea culpa, digamos, especialmente los bancos centrales del mundo desarrollado, que pareciera ser, ¿no es cierto?, en función de lo que estamos viendo en materia de registro inflacionario, que partieron subiendo la tasa política algo rezagado. No es el caso de otras economías emergentes, no es el caso de Chile. Pero, por cierto, digamos, en el mundo desarrollado eso fue la tónica que predominó. Hablemos de Chile. Va Rosana Costa, presidenta del Banco Central, fue parte de Jackson Hole y me imagino que debe haber tomado nota de lo que están opinando sus pares. Y actualmente la tasa en Chile está en 9,75%, puede subir a 10,25% o 10,50% en la reunión de septiembre, puede llegar a 11% para fin de año y mantenerse ahí. La pregunta es, ¿este mensaje estimulará al Banco Central de Chile a, ya sabemos que va a seguir subiendo la tasa, pero a mantenerla arriba por más tiempo del que esperaba o no, Sergio? A ver, yo creo que primero hay que partir diciendo que en el caso del Banco Central de Chile el incremento de tasas de política se inició mucho antes, digamos, y por lo tanto de alguna manera la política monetaria reaccionó de manera mucho más anticipada. Empezó a subir la tasa de política en julio del año pasado versus, ¿no es cierto?, la FED que recién comenzó en marzo y el Banco Central Europeo que recién lo hizo en julio. Por lo tanto hay una diferencia importante en esa materia. Ahora, es cierto de que también, ¿no es cierto?, en nuestra economía la inflación está siendo más alta y persistente de lo anticipado, pero la política monetaria en Chile ya está siendo altamente restrictiva, digamos, contractiva, con el propósito de ir frenando la inflación. En el caso de Estados Unidos, recién la tasa llegó a su nivel neutral en la última reunión. Recién va a pasar a fase contractiva en septiembre, por lo tanto hay una diferencia importante entre la dinámica que está mostrando la política monetaria en Chile versus, ¿no es cierto?, el mundo desarrollado. Ahora, dicho esto, como tú bien dices, digamos, probablemente va a ser necesario todavía alguna alza. Nosotros estamos más bien apuntando a 50 puntos base en la reunión del Banco Central en septiembre, digamos que es durante la primera semana de septiembre aproximadamente, porque básicamente lo que estamos viendo también en Chile es que estamos ya observando un ajuste relevante de la demanda interna.
Han aparecido ya algunas cifras de comercio, por ejemplo, que dan cuenta de una contracción muy importante en las ventas durante el mes de julio, y nuestras indicaciones internas sobre la base de uso de tarjeta de crédito también apunta a que efectivamente se está produciendo ya un ajuste más relevante, que tiene que ver no solamente por el efecto de la política monetaria, que ya decía es altamente contractiva, sino porque además buena parte de la liquidez que estaba presente en la economía se ha ido reduciendo, se ha ido drenando, producto que esa liquidez ha estado siendo utilizada para financiar consumo, pero ya no queda mucho más, es decir, todavía hay un monto importante, pero no como lo veíamos hace algunos meses atrás, y eso va a llevar justamente a este ajuste en la economía. Sí, está el debate si estamos ya en recesión técnica o no, pero si no lo estaremos quizás en un par de meses más. ¿Tú crees que esa señal de eventualmente estar en recesión y con un par de meses más que la inflación empieza a ceder, el Banco Central podría ya empezar a evaluar cuándo no solamente dejar de subir la tasa, sino que empezar a bajarla? Yo creo que eso todavía es prematuro, yo creo que es innegable de que vamos a estar en recesión técnica, yo creo que eso es algo casi inevitable, y eso tiene que ver con el ajuste que está teniendo la economía producto de, ¿no es cierto?, un crecimiento durante 2021 especialmente alto, digamos. Hay claramente un desequilibrio macro en nuestra economía que tiene que corregirse, y la política monetaria actúa precisamente, digamos, para ese propósito. Ahora, yo creo que de todas maneras el Banco Central va a mantener la tasa en este nivel máximo 10,25, 10,5, hasta 11 de acuerdo, ¿no es cierto?, algunos analistas del mercado, durante un rato, y probablemente ya pensando en el fin del primer trimestre, comenzando el segundo trimestre, va a comenzar a reducirla. Lo que nosotros sí estamos viendo es que probablemente va a ser algo más gradual de lo que se estaba anticipando hace algunos meses atrás, básicamente porque, como bien señalaba, está siendo más persistente la inflación, en el resto del mundo están precisamente, digamos, monitoreando en esa misma línea, y eso haría, ¿no es cierto?, llevaría a que el Banco Central sería algo más gradual, algo más cauto, algo más cuidadoso en el proceso de ir bajando la tasa de política, que como bien decía, probablemente va a ocurrir recién hacia fines del primer trimestre, comienzos del segundo trimestre del próximo año. Sergio Lehmann, economista jefe del BCI, gracias por estar siempre comentando en Agenda Económica, te deseo un buen fin de semana. Muchas gracias, igual para ti, que estés muy bien, nos vemos, chao. Nos vemos. Bueno, lo comentábamos ahí con Sergio, el dólar siguió con su tendencia fuertemente a la baja este viernes. Fue un día de alta volatilidad, sí, porque tuvo momentos de bastante alza, pero terminó cerrando bajo 900 pesos, más o menos en 892. Aquí le mostramos las razones que tienen que ver con lo de Jackson Hole que analizamos ahora. Jornada volátil para el tipo de cambio local que acumula semanalmente una caída de 60 pesos por dólar. Luego de conocer los comentarios del presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos, Jerome Powell, en un nuevo simposio anual de Jackson Hole, que aprovechó la instancia de ratificar la política monetaria restrictiva que lleva a cabo el ente rector y con ello la probabilidad por conocer una alza de 75 puntos básicos durante septiembre aumentó por sobre un 50%, influyendo en la cotización del dólar a nivel internacional y lastrando el rendimiento de las acciones en Estados Unidos. Sin duda que la volatilidad se hará presente durante las próximas jornadas, por eso que miramos con atención la franja de soporte en torno a 880, 870 pesos por dólar, mientras que los rangos superiores contemplan niveles de resistencia en torno a los 920, 954 pesos por dólar de cara al próximo 4 de septiembre, en donde hemos descartado inicialmente la posibilidad de que el tipo de cambio alcance los 1.000 pesos por dólar antes de dicho evento. Hacemos la pausa en Agenda Económica y al regreso hablamos de cómo han caído las peticiones de créditos hipotecarios y también cuál fue el único fondo que hasta ahora ha rentado positivo durante agosto dentro de lo que administran las AFP. Se lo contamos al regreso. Por distintas razones, hay una fuerte baja de 45% en las solicitudes de créditos hipotecarios y también de preaprobaciones. Así al menos lo cuenta Enlace Inmobiliario y que muestra un momento bastante difícil en el mercado inmobiliario de nuestro país. Según información de mercado, entre enero y mayo de este año se han generado del orden de 29.000 créditos hipotecarios, lo que corresponde a una caída del 45% en relación del periodo anterior. Esto es consistente con los datos que observamos en nuestro portal enlaceinmobiliario.cl, donde se ha producido también una caída de un 45% en la cantidad de solicitudes de preaprobaciones de crédito hipotecario.
la incertidumbre económica y política que existe en el país, además del alto valor del precio del dólar y el creciente aumento del IPC y por ende de la UEF, se ha traducido en que las condiciones para acceder a un crédito hipotecario sean cada vez más difíciles. Las personas tienen menos dinero o menos posibilidad de ahorrar para pagar un pie y no cumplen, por otro lado, con las condiciones que exigen los bancos para otorgar los créditos hipotecarios. La pregunta es, ¿qué es lo que están haciendo las inmobiliarias para atraer clientes? ¿Cuáles son los ganchos, mecanismos para dar más facilidades? Eso nos cuenta Belén Vázquez. Todavía no pasa lo peor, pero al menos el escenario se ha flexibilizado. El mercado inmobiliario retorna paulatinamente a sus niveles previos a la pandemia, ofreciendo más facilidades para adquirir un crédito y manteniendo tasas más bajas. Tenemos preocupación como país lo que nos está pasando, pero también quiero ser muy positivo en que si nos unimos podemos salir adelante y sacar este país que ha salido tantas veces de dificultades. Y aunque en algunos casos es difícil, ahora ya no es imposible conseguir una propiedad dadas las múltiples opciones. Hay varias recomendaciones para el proceso, pero la más importante es evaluar antes de aventurarse. Desde la perspectiva crediticia, en realidad es un escenario bastante más tranquilizador. Lo que necesitamos es que las personas efectivamente sientan la confianza que sus ingresos, ¿no es cierto?, van a seguir, ¿no es cierto?, tal como lo han tenido hasta ahora y que por lo tanto pueden absorber las alzas, ¿no es cierto?, que hoy día estamos viendo a través de la inflación. ¿Qué están buscando los potenciales compradores? Lo que pasa es que yo me gané un subsidio hace ya 4 años. No hay muchas inmobiliarias que trabajen con subsidio. Para ese conflicto en Puente Alto hay soluciones. El edificio Pie Andino de la inmobiliaria Coyam ofrece departamentos de hasta 60 metros cuadrados cuyo rango de precios va desde las 2.250 UF a las 2.800. Para ciertas unidades hay precio diferenciado porque se puede usar subsidio y por lo mismo es solo para propietarios nuevos y beneficiarios. Tiene venta en verde, que según los expertos es una alternativa conveniente en estos tiempos. Este es un proyecto que es parte del DS-19, que es un subsidio de integración, donde lo que busca promover el Ministerio es que vengan a vivir y cohabitar gente que tenga distintos niveles socioeconómicos. Tiene tanto subsidio para vivienda vulnerable y también para la clase media. Siempre que uno está comprando en verde, en blanco, es decir, anticipando, ¿no es cierto?, la compra, fija el precio. Y eso es un hecho tremendamente relevante, porque normalmente en un escenario como en el que estamos, los precios tienden a mantenerse o seguir subiendo. Pero si la compra todavía parece muy lejana, en Hogarízate le dieron una nueva cara al leasing. ¿Qué significa esto? El arriendo se convierte en pie. Durante 4 años se paga un alquiler un poco más elevado que el mercado, pero de ese monto la mitad es destinada a crear un fondo que luego de esos 4 años será el pie para ese crédito hipotecario. Traemos un inversionista que compra la casa que ellos quieren o el departamento que ellos quieren. A medida que va avanzando en el programa, su ahorro va aumentando, ya está viviendo en su casa desde el primer momento, la cuida, la puede pintar, puede tener perro, puede vivir como él quiera. ¿Y qué pasa con las regiones? Te conviene más un terreno que por los precios que están las casas y los departamentos te sale más factible comprarte un terreno y armarte una casa que pagar un hipotecario por los valores que están. Para algunos, sumando costos y beneficios, una casa prefabricada parece ser más asequible que una tradicional. En Casas Chile hay modelos que van desde los 30 metros cuadrados por 2 millones de pesos hasta 171 metros cuadrados por 14 millones. Si bien es solo la obra gruesa, es una propiedad de rápida entrega. El cliente tiene la opción de decirnos a nosotros cuándo desea que se despache la casa en 3 meses. Pero también tenemos la opción de que si el cliente quiere la casa lo más rápido posible, también se la tenemos. ¿Y cómo andan los créditos hipotecarios? Pero se entiende que es por todo lo de la inflación, se supone. Esperemos encontrar algo más conveniente. Las tasas promedio de los créditos hipotecarios ascienden a 4,28%, pero la oferta de cada banco podría variar de acuerdo al perfil del cliente. Pero sigue siendo una tasa atractiva, porque quien quiera comprar algo tiene una decisión tomada. El precio pasa a ser un segundo plano cuando es la primera experiencia que tienes. Estas son solo algunas de las posibilidades que ofrece la Expo Vivienda, que estará abierta hasta este domingo en el Centro Cultural Estación Mapocho. Allí podrá encontrar terrenos, arriendos y, ¿por qué no?, su casa propia.
La última información de la semana es lo que les anticipé antes de hacer la pausa. ¿Cuál es el único fondo de las AFP que ha rentado positivo durante agosto? Ahí lo ven, el fondo A, levemente. Aquí lo podemos ver. Al 26 de agosto, según el Centro CIEDES, 0,85% ha ganado el fondo A. Cuando el dólar cae, el fondo A es uno de los más perjudicados porque las acciones, especialmente afuera, están invertidas en dólares. Pero mira los resultados de los otros fondos. El B, caída leve. El fondo C ya cae más, 1,35%. Y aquí ya se produce un cambio de tendencia respecto a los meses anteriores. Fondo D y fondo E cayendo bastante fuerte, 2,74% y 3,69%. Aquí hay una explicación de lo que sucedió hasta ahora, en agosto. Durante este mes, a la fecha, solo el fondo A muestra una rentabilidad positiva del 0,85%, mientras que el resto de los multifondos muestran todos pérdidas, en especial el fondo E, con una pérdida de prácticamente un 3,7%. El fondo A se ha visto favorecido por los buenos resultados de las inversiones en renta variable en el extranjero, principalmente en Estados Unidos, apalancado esto por un aumento en el dólar en Chile del 1,7%, si bien el tipo de cambio ha mostrado alta volatilidad durante estas últimas semanas. El hecho más significativo es, en todo caso, que las pérdidas del fondo E vienen a contrarrestar o revertir buena parte de las ganancias observadas en este fondo durante este año. Termina la agenda económica de esta semana. Sigan acá en CNN Chile.